Muy buenas noches. Esta es la cátedra abierta de la Universidad de Portales, que es una instancia creada ya hace más de una década en homenaje al escritor Roberto Bolaño. Aquí buscamos las mentes que están dedicadas a crear la literatura que viene. En un principio tuvimos muchos escritores latinoamericanos, pero rápidamente estas fronteras se fueron expandiendo con escritores de otros continentes y también de otras lenguas. Pero uno de los países que ha estado representado con sus autores desde el inicio es el del Perú. Y hoy día tenemos el privilegio de tener con nosotros un gran invitado. Se trata de Daniel Tittinger. Él es periodista y también escritor. Como periodista ha contribuido mucho al desarrollo de esa profesión en el Perú. Entre algunos de sus estrellas que tiene aquí en el pecho de su uniforme está la revista Etiqueta Negra, que en el año 2005 él llegó a ser director de esa publicación, y también una revista deportiva, por nombrar dos publicaciones que se desarrollan en ámbitos distintos. Esta revista deportiva se llama Deport y él fue responsable de fundar esta revista. Ahora, como escritor, es una persona que ha publicado muchos libros. Voy a mencionar solamente algunos. Dios es peruano, del año 2006, publicado por Planeta, es quizás el libro que lo catapultó a una fama más extendida. Está Cholos contra el Mundo, del año 2012, un libro que es mi favorito personal, que publicó el año 2014, Un hombre flaco, que es centrado en la figura de Julio Ramón Ribeiro, y próximamente, este mismo año, ha prometido, también por la editorial UDP, un libro que analiza a César Vallejo. El título es El hombre más triste. Daniel Tittinger está aquí sentado con nosotros y va a conversar con nuestro muy querido Álvaro Bizama. Ustedes recordarán que él es autor de libros como Estrellas Muertas, El Brujo, Los Muertos, Ruido, Taxidermia, Caja Negra, Laguna y, por supuesto, Mala Lengua, que ese libro quizás lo hermana con Daniel Tittinger porque es una crónica biográfica de un poeta como Pablo de Roca. Ese libro fue publicado el año pasado, el 2020. También como escritor ha sido reconocido, por ejemplo, fue invitado al Hey Festival el año 2007, Bogotá 39 el mismo año, recibió el Premio Municipal de Literatura el 2011, etcétera, etcétera. También dirige la Escuela de Literatura Creativa en la Universidad Diego Portales. Bueno, aquí tenemos a dos escritores que tienen intereses comunes, supongo que también tendrán divergencias, y el día de hoy van a conversar en vivo sobre, supongo, lo humano y lo divino. Bienvenidos Álvaro y bienvenido Daniel. Gracias, gracias Rodrigo. Qué bueno verlos a todos y a todas. Espero que nos estén escuchando. Se escuche bien. Daniel, gracias por aceptar la invitación. Para mí un gusto. Voy a hacer una presentación breve, luego Daniel va a dar la cátedra y luego me imagino que conversaremos y eso. Y nada, yo soy, nada, no voy a leer, pero tomé algunas notas que me parecen como que Rodrigo dijo algunas cosas, pero quiero recordar que el día que yo conocí a Daniel, presentó, almorzamos y luego presentó un libro mío en una de las presentaciones más delirantes que yo creo recordar, porque era el día que se había muerto Roberto Gómez Bolaño, el Chavo del Ocho. Entonces, la presentación que tuvimos en la feria ahí, en la feria del libro de Miraflores, terminamos hablando del Chavo del Ocho y yo lo pasé increíble, además, eso. Y además,
como lector de Daniel, lector antiguo, además tuve la suerte de ser editado por Daniel alguna vez en Etiqueta Negra, entonces también fue como como un gusto. Y nada, yo quiero mencionar dos cosas. Uno, quiero mencionar dos obras o dos libros que me parecen, o dos cosas que no están en el currículum literario de Daniel, pero que me parecen importantes. Primero, las transmisiones que Daniel hizo de Rusia, sobre la experiencia peruana en el Mundial de Rusia en vivo, que fueron yo creo que tal vez una de las mejores crónicas de ese mundial, donde la épica se convirtió en tragedia y siempre fue muy perspicaz, muy terrible. A veces había historias con aviones que eran tremendas. Y segundo, yo creo que Daniel es autor del libro, tal vez del libro fantasma más importante de la literatura peruana o de la gastronomía peruana o de la cultura peruana, que se llama Contra la gastronomía peruana, que cuya historia está muy bien relatada en una crónica que Daniel Alarcón hizo en Etiqueta Negra, en Radio Ambulante, pero que relata, Daniel inventó un libro fantasma que es un libro contra la comida peruana, contra la cocina peruana, y eso se transformó en un pequeño escándalo que me imagino dura hasta los días de hoy, y yo no sé, podríamos hablar de luego de gastronomía peruana como eso, A pero es veces interesante que... me hace dale. que me invitaba a esta charla, me decía alguien, esta charla que es de una universidad chilena, porque salí a atacar la comida peruana y por eso me han invitado, me dijeron. Puede ser, Por eso me publican en Chile, por eso me publican en Chile. Bueno, eso, pero además yo creo que Daniel, además leyendo Dios peruano, Cholos contra el mundo, Un hombre flaco, que el texto, la biografía, perfil de Ribeiro, Daniel escribe perfiles, y escribe perfiles como si fueran relatos y relatos como si fueran perfiles. Y yo creo como lector que son muchos de esos perfiles, muchas de esas historias son lo que uno podría llamar persecuciones neuróticas, en general. eh, Persecuciones donde toma un personaje o toma una historia y es capaz de mirarla y capaz de leerla como si en esa historia hubiera un misterio o hubiera un secreto. Yo siempre he pensado que Daniel trata a los expertos en ovnis como si fueran poetas y a los poetas como si fueran alienígenas. Me parece que esa paradoja donde Daniel es capaz de escribir a la vez o en un mismo libro de Sixto Paz, el contactado Sixto Paz y del poeta maldito a Martín Adán. Y me parece que en ese tránsito está la pregunta de cómo escribe Daniel y cómo trabaja lo que uno podría llamar como un misterio, como si los perfiles de Daniel en general son misterios que trata de descifrar, y debajo de esos misterios están preguntas, o sea, preguntas que para mí siempre tienen que ver con la identidad, o sea, y la pregunta es qué es ser peruano, qué es ser una celebridad y ser peruano, qué es ser un escritor, qué es ser un poeta. En general, cuando uno lee a Daniel, en general lo que uno lee es una especie de persecución de unos alucinados, el modo en que se trata de resolver un misterio que son estas vidas. Y la resolución de misterio en cierto modo, el perfil, o el acto de hacer el perfil, o el modo en que Daniel lo escribe. Eh, Hay una cuestión que me llama la atención también con Daniel, con la escritura de Daniel, y que me parece que con esto termino. Eh, a veces Daniel, y eso lo podéis confirmar o no, se ha tatuado frases de algunos de los autores como Ribeiro en los brazos, ¿o no? Sí, Y sí. me parece que ese gesto es un gesto como que uno lo podría ver como algo personal, pero también un gesto de escritura, como el lugar donde no se distingue cuerpo y palabra, piel y libro. Y me parece que eso también es una manera, como decía Daniel en alguna entrevista, una de las formas más bellas, más íntimas, más personales de leer. Así que nada, los dejo con Daniel. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar acá con nosotros. Así que nada, un gusto, amigo. Eso. Gracias, Rodrigo, gracias, Álvaro, escucha. Recuerdo clarito del día, la noche, ¿no? No, en verdad estábamos almorzando en Lima, aquí,
estábamos, qué raro, ¿no? En verdad, esas épocas donde uno podía almorzar frente a otro. Y llamó tu presentador, porque alguien te iba a presentar, un escritor, Enrique Planas te iba a presentar. Y él Sí, algo pasó. trabajaba en la página cultural del comercio hasta la fecha, ¿no? Y llamó a cancelarte porque se había muerto Chespirito, pues, Roberto Gómez Bolaño, sí. Y entonces, y ahí nos estábamos conociendo cuando surgió la idea de que que presentara un libro tuyo, o creo que varios libros tuyos, ¿no? Era taxidermia, me acuerdo, era. Taxidermia, ok. Loquísimo. Sí, y te dije, pero si todavía no lo he leído, lo acabas de traer, entonces hablamos del Chavo, pues, ¿no? Hablamos del Chavo. Cosa que está bastante mejor, ¿no? A mí no te pasa nada. Yo lo pasé muy bien. Es que, mira, cosas como el Chavo, en estos tiempos así pandémicos, yo no sé, pero siento que ahora que hablaban ustedes sobre las cosas que he escrito, la verdad es que yo estoy detestando la literatura. Te contaba el otro día a ti, Álvaro, cómo no me puedo concentrar. Escribir, o sea, a ver, ver una película ya es bastante difícil, no veo buenas películas. De hecho, estoy suscrito a Disney Plus, pero básicamente para ver sus películas de superhéroes, que es lo único que puede entrar a mi cabeza y distraerme. Y ahora que decías el Chavo, pues es algo así, ¿no? Cosas que puedo hacer, ver el Chavo, ¿no? Leer casi no puedo leer. Y escribir, y la escritura de un libro como el que mencionaba Rodrigo, que va a salir pronto. De hecho, mira, lo tengo que mandar hoy día, no es broma. Hoy día le tengo que mandar ya la versión final a Leila Guerriero. Esta noche tengo que corregirla. Aquí está, mira, de hecho lo tengo aquí. Porque después de esta charla pienso ya hacerle las últimas como correcciones, ¿no? Espero que sea una coma, un punto mal puesto, una tilde. Pero escribí este libro no ha sido por amor a la literatura, ni por obsesión, ni porque tengo 5 años reporteando sobre Vallejo, sino quizá por la única razón razonable y real por la que uno puede escribir, que es para que alguien te quiera más, ¿no? Bryce tenía esta frase maravillosa de que escribía para que lo quieran más. Bueno, yo he escrito este libro de Vallejo para que alguien me quiera más a mí, ¿no? Casi que por amor, y lo digo en serio. Para que una chica que me lee y que le gusta cómo escribo, me lea, porque no, lo último que publiqué fue Un hombre flaco, y eso ya de hace muchísimos años. Yo no sé cómo ahora que dijeron algunos de tus libros, pero me iba haciendo más chiquito, ¿no? Porque publicas, y claro, mi producción literaria ya entra en 2 líneas, ¿no? Y escribo muy poco. Bueno, tengo un trabajo, además, yo trabajo soy director periodístico de una radio de RPP. Es una radio nacional, informativa, 24/7 al aire, 24 horas al día, 7 días por semana, que tiene un canal de televisión, tiene una plataforma digital que no para. Entonces, también escribo poco por falta de tiempo, ¿no? Pero quizá también por esta obsesión no sé, esta inmersión absoluta en los personajes que elijo, ¿no? Así que nada, de eso voy a hablarles un poco hoy día, de por qué elijo esos personajes y de cómo hago lo que hago. No sé si te parece que hable de eso, que conversemos. Pero, o sea, por favor, si quieres hablar, cuéntanos lo que nos quieras contar respecto a eso. De hecho, la primera pregunta que yo te tenía era como, ¿por qué? O sea, ni siquiera los personajes, yo creo que ¿por qué escoges lo que escoges? Porque es un mundo también. Entonces te dejo contestar la pregunta como tú quieras, me parece. Mira, es raro, ¿no? Mira, vivimos tiempos como tiempos raros, tiempos en los que no podemos estar juntos, en que las únicas conferencias posibles son cosas como esta, streaming,
en donde ir a comer dentro de un restaurante es imposible, y donde yo he pensado mucho en esto, ¿no? Lo antisocial que yo siempre he sido y cómo estoy profundamente enfadado porque ahora todos están obligados a ser antisociales y ese rasgo que me identificaba ya no es único ya. O sea, no único, hay mucha gente que es antisocial, pero de alguna manera yo me sentía distinto al resto, que le gusta la parranda, qué sé yo, que le gusta celebrar con amigos. No es que no me gusten los amigos, me gusta tener amigos, pero no los frecuento, no salgo, no soy de salir, no soy de ir a fiestas. De hecho, yo he escrito un texto acerca de cómo odio las fiestas y de por qué odio las fiestas. Eh, y bueno, estos tiempos es como que todos somos lo mismo, ¿no? Entonces me enfada ya no ser único y escribir perfiles para mí es una búsqueda de eso que identifica a alguien, ¿no? Eso que lo hace justamente único, ¿no? Y en un mundo de iguales como el de ahora, escribir perfiles me parece una tarea titánica, una tarea casi imposible, ¿no? Eh, entonces te decía que más o menos cada 5 años publico un libro y que admiro a los que lo hacen eh, no sé, con tanta... A los que publican mucho y publican tan bien, Álvaro, de verdad. Yo te admiro mucho por eso. Es el libro que les mostré hace un rato, el libro de Vallejo, lo debí haber terminado hace un par de años, pero Matías Rivas, el editor de la editorial de la Diego Portales, la universidad de ustedes, ahí donde estamos hablando ahorita, me ha esperado demasiado y siento que es ya una deuda también, ¿no? Haber publicado, tener que haber terminado este libro. Y haber terminado además con esto que te decía, que es casi que escribírselo a alguien, ¿no? Escribírselo a alguien. Es la primera vez que me pasa algo así, la verdad, la pandemia me ha quitado la pulsión de escribir, ¿no? Escribir nunca fue fácil, escribir nunca me gustó, siempre me obsesionaron ciertos personajes, los personajes más freaks, los personajes más tristes. En los últimos 3 perfiles que he escrito son de personas tristísimas, ¿no? Y muertos los 3, además. Vallejo, que acabo de terminarlo, Ribeiro y Martín Adán, como tú decías. Entonces, yo no sé si yo quería empezar, antes de hablar de qué es lo que hago y qué es un perfil y un poco esto, leyéndoles un pedacito de Ribeiro, si te parece, Matías, y si no, de frente entramos Por favor. ¿Sí? Y es difícil esto de leerse uno mismo, porque lo que quieres es cambiar todo lo que todo lo que has escrito, ¿no? Y perdón, voy a leer entonces. Solamente el primer bloquecillo. Es corto, no se preocupen. Julio Ramón Ribeiro no iba a sobrevivir a su segunda muerte. Ya se terminó tu ciclo, le dijo a Lida, su esposa. Tienes que viajar hacia la luz. Lo tenía tomado de la mano y ella recuerda que la mano de Ribeiro aún estaba caliente, los dedos alargados y flacos como ramas de un árbol seco. Era el primer domingo de diciembre de 1994, poco antes de las 9 de la mañana. Julio Ramón Ribeiro, 65 años, acababa de ganar el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, el reconocimiento literario más importante de América Latina, y le habían extirpado un riñón. Tenía un tumor en el uréter, cáncer en los huesos y apenas respiraba, tumbado en una cama, delgadísimo, un fantasma en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima. Esa mañana, Ribeiro llevaba una mascarilla de oxígeno, un camisón blanco y sus piernas eran 2 garrotes inflamados que en las últimas semanas mostraba como prueba irrefutable del final a sus amigos y parientes más cercanos. A la muerte nunca le he tenido miedo,
había dicho en una entrevista de 1987. Me aferraré a la vida como un escarabajo, escribió en su diario personal en marzo de 1974. Veré perecer a hombres robustos y sanos y terminaré viendo los albores del año 2000. Julio Ramón Ribeiro vivía sobreviviendo. Había sobrevivido a su primera muerte en 1973 en París, cuando lo operaron 2 veces seguidas por cáncer en el esófago y en el estómago, operaciones que le dejaron el pecho y la espalda tasajeados y ese aspecto de recién salido de un campo de concentración. Aquella vez le dieron 6 meses de vida, pero 21 años después, Alida de Ribeiro lo tenía tomado de la mano, y era una mano caliente, recuerda ella, porque aún había irrigación en la sangre. También recuerda que horas antes su esposo le dijo: me estoy muriendo, Alida. Y ella, parada a los pies de su cama, le respondió: tú no te mueres, Julio, vas a pasar a otro mundo más feliz. ¿Y él qué le dijo? Nada, ¿qué me va a contestar? ¿No le pidió perdón por algo? ¿Quién? Él. No, no necesitaba pedirme perdón por nada. Hoy es un viernes de septiembre de 2013 en París, son las 5 de la tarde y afuera el sol aún calienta la espesa vegetación del Parc Monceau. Han pasado 20 años desde que murió Ribeiro y 20 años también desde que el periodista peruano Jorge Coaguila trabaja en su biografía. Será una biografía de 300 páginas, me dijo Coaguila, profético, antes de venir a París. Una biografía a la que solo le falta la entrevista con la viuda, me contó. Alida de Ribeiro, Marchand de Art, ha dado pocas entrevistas. Pueden contarse con los dedos de una mano. No le gusta hablar de su vida, de la que se conoce muy poco. Nació en Lima, se sospecha que en un barrio sencillo. Estudió letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde conoció a un grupo de poetas y escritores con quienes viajó en 1961 con el propósito de quedarse a estudiar o trabajar, no se sabe bien. Entre ellos estaba Javier Heró, quien un año antes había ganado el premio El Poeta Joven del Perú y con quien se sospechaba que tuvo un romance. Dos amigos de Ribeiro, que vivían en París cuando llegó a Lida, aseguran que ella viajó con la intención de conocer a un escritor y casarse, y que incluso llevó una lista de posibles pretendientes. Esos dos amigos jamás vieron la lista, pero sostienen que es verdad. Alida conoció a Julio Ramón Ribeiro. Se casaron, tuvieron un hijo, no fueron felices, se dice. Cuando murió su esposo, Alida de Ribeiro se convirtió en el feroz paradigma de la viuda literaria, una mujer dispuesta a cortarle la yugular a quien pretendiera tocar el legado de su marido. Hoy, un viernes de septiembre en París, la viuda lleva un vestido blanco con lunares negros, una vincha negra que le sujeta el pelo, negrísimo. Sus aretes son dorados y brillan tanto como los marcos de sus anteojos, como sus 3 anillos de oro, o el prendedor de oro Chanel, o las pulseras doradas, o el collar largo de perlas. Tiene 70 años, aunque parece de 50, y por su energía podría pasar por una mujer de 40. Tiene pocas arrugas, 1,50 m y tantos, y rasgos orientales por los que a veces la confunden con una japonesa. Está sentada en la sala de su departamento, las piernas sin cruzar, con la rigidez de una estatua egipcia, de un militar, de una geisha. Sus zapatos, negros, apenas rozan la alfombra. Hay una radio vieja desde donde suena un piano a todo volumen. Cuando llegamos con Coaguila, tuvimos que levantar la voz para que nos escuchara. Al rato se dio cuenta y bajó los decibeles de la música, aunque sigue altísima. 2 ventanas enormes que van del suelo al techo de la habitación dejan pasar la luz natural que ilumina los estantes de madera donde descansan cientos de libros. Casi todos eran de Julio Ramón, y las paredes donde cuelgan pinturas y grabados, un Miró, 2 Botero, una acuarela de Cézanne, uno encima de otro, uno al lado del otro, dispuestos con buen gusto. ¿De qué me iba a pedir perdón?, dice, algo fastidiada. Yo le dije: no te mueres, vas a pasar a un mundo más feliz,
vas a ser feliz. Jorge Coahuila está a su lado, sentado en un sillón. No necesitaba pedirme perdón por nada. Es que algunos hacen eso, le dice Coahuila. Afuera, en el Parc Monceau, los niños juegan a lo que juegan los niños, mientras los adultos caminan con esa cadencia propia de los parques o leen un libro en alguna de las bancas de madera bajo un árbol que parece hecho de algodón. A este edificio, en la zona más exclusiva y residencial del distrito 8 de la capital francesa, se llega después de atravesar una reja negra con incrustaciones de bronce. En la puerta de entrada hay un intercomunicador. ADR se lee, Alida de Ribeiro, segundo piso. Es que a ustedes no les ha tocado vivir lo de nosotros. En el 73, cuando tuvo su primer cáncer, me dijeron que él se moría. ¿Y qué quieren que yo le diga? No fumes, Julio, no tomes, no tengas amantes, Julio, no hagas esto porque no quiero que te mueras. No, sé feliz y muérete feliz. Y eso se prolongó 21 años, le pregunto. Claro, él era feliz así. La luz de la tarde se cuela aún por las ventanas y muere bruscamente en un grabado de Miró llamado La Femme Bleue, la mujer con la joya. Es que mi francés es espantoso, no sé si he pronunciado bien. Pero bueno. Gracias. Así inicia el libro de Ribeiro, que me ha hecho acordar al libro de Vallejo, porque tuvieron una vida que geográficamente se pareció mucho. Y tuvieron una viuda también que se pareció mucho. Y es raro porque ambos, ahora que acabo de leer las primeras páginas de Un hombre flaco, empiezo con la muerte de Ribeiro y en El hombre más triste, el libro de Vallejo, que aún va a ser publicado este año, empiezo también con la muerte de Vallejo, absolutamente misteriosa, ¿no? Que es uno de los misterios que trato de ir develando a lo largo del libro, ¿no? Pero esto al final, yo quería explicarles un poco qué cosa era un perfil, ¿no? Qué cosa era lo que yo hacía, ¿no? Lo que yo hacía, mira, en pasado, ¿no? Yo no quiero volver a escribir más, Álvaro, es lo que pasa. No quiero escribir más. Lo fácil es decir que es una crónica sobre una persona, ¿no? Pero esto lo he meditado también por muchos años y no sé qué diablos es una crónica, y eso que yo he escrito varias crónicas, ¿no? Entonces, yo les puedo explicar qué es un perfil, pero no quisiera que esta explicación sea muy popular, ¿no? Porque yo creo que es buenísimo que nadie sepa muy bien qué es un perfil. Antes me ha pasado, cuando escribía sobre personas que estaban vivas todavía, y ahora, como te decía, me he dedicado a escribir sobre escritores muertos, que cuando iba a solicitarles entrevistas, me decían, ¿para qué? Les decía, es para un perfil. Y como tenían, no sé, miedo o vergüenza de preguntarme qué cosa era un perfil, siempre me aceptaban ir a visitarlos. Yo he llegado a pensar que incluso uno de estos personajes que entrevisté creía que yo lo iba a dibujar de perfil, con carboncillo. No es mentira, es algo real. Y ya luego, además, cuando he publicado perfiles, me he ganado enemigos, ¿no? Porque yo creo que se vieron expuestos, absolutamente expuestos, en sus pasiones, en sus fobias, en sus triunfos, en sus miserias, por escrito, ¿no? Por escrito, que es casi como una foto, como decimos en el Perú, calato, es como que se vieron expuestos desnudos en una fotografía, ¿no? Que al final, eso es un poco un perfil. Entonces, nunca se quejaron conmigo por afirmar algo falso, por no decir la verdad, entendiendo la verdad para no hacernos muchos líos, como todo hecho o afirmación, todo algo que se pueda verificar, ¿ya? No creo que jamás se molestaron por eso, sino por esa exposición absoluta que uno tiene en un perfil, ¿no? Todos somos ángeles y demonios, ¿no? Todos somos buenos y malos y tenemos virtudes y defectos, y un perfil
a diferencia de una biografía, yo leo mucho biografías, que pueden ser repasos casi siempre cronológicos, históricos, que son hechos que demuestran otros hechos, ¿no? Les decía, un perfil, a diferencia de eso, es una biografía de las pasiones de alguien. Ese concepto se lo escuché a Julio Villanueva Chan, ¿no? Que es el fundador de la revista en la que luego dirigí Etiqueta Negra, ¿no? Es un perfil de las pasiones de alguien y siempre me encantó esa definición, ¿no? Y es más, es primera vez que se la otorgo al autor original porque siempre me la había robado y decía que era mía, ¿no? Pero al tratarse de la Diego Portales y como es una universidad, no puedo no atribuirle la frase, ¿no? Una biografía de las pasiones, pero no solo de las pasiones, ¿no? O sea, ¿quién era ese hombre que se llamaba Julio Ramón Ribeiro, ¿no? ¿Quién era ese hombre llamado César Vallejo, ¿no? ¿Qué lo obsesionaba? ¿Por qué Vallejo escribía poemas tan tristes, ¿no? Él era un hombre triste, se enamoraba, y si se enamoraba con locura. ¿Y cómo era esa locura, no? ¿Cómo era Vallejo enamorado? ¿Cómo era el amigo? ¿Cómo era el compinche, no? Porque uno no es el mismo cuando trata con diferentes personas, ¿no? ¿Cómo bebía cuando bebía? ¿Cómo fumaba? ¿Qué fumaba? ¿No? En la época del opio, del éter, ¿no? ¿Era una persona buena desde la bondad, o era más bien malo y malvado? Porque no por ser poeta eres bueno, ¿no? Siempre parto al escribir de preguntas bastante tontas, parecidas a estas. Y lo hago además con la profunda convicción, Álvaro, de que es imposible conocer a alguien a ese nivel, ¿no? O sea, un perfil finalmente es una aproximación a ese conocimiento. Y es una aproximación además absolutamente subjetiva, ¿no? Como dirían en alguna película, basada en hechos reales, ¿no? Con esto quiero decir que ningún hecho o ningún diálogo o ninguna escena o afirmación puede ser un invento, ¿no? O sea, esto no es ficción. Decirlo me parece evidente, pero debo decirlo, ¿no? Un escritor de perfiles, lamentablemente, no somos dioses diabólicos que de pronto matamos al protagonista porque se nos está cayendo la novela, ¿no? Porque se está volviendo aburrido el relato. No podemos hacer eso, ¿no? Un escritor de perfiles solo tiene la realidad, pero la realidad no es una sola. Y, y entonces yo veo el mundo de manera distinta a como lo ven ustedes dos, o como lo ven los que están oyendo esto. Mi perfil de Ribeiro, un hombre flaco, y mi próximo perfil de Vallejo son mis versiones de Ribeiro y de Vallejo. Son versiones honestas, evidentemente. Son mis aproximaciones a sus pasiones, a sus debilidades, ¿no? Y ese largo etcétera que les he hablado, enumerado casi con preguntas, ¿no? Pero ¿es acaso Ribeiro? ¿Es Vallejo? ¿He logrado conocer a ese hombre para exponerlo por escrito a quien me lea? Yo creo que no. Estoy seguro que no, además. Los que escribimos perfiles no podemos ser confundidos ni creernos nosotros mismos psicoanalistas, ¿no? Tenemos hipótesis y tenemos sobre todo preguntas, ¿no? Preguntas que cambian además conforme avanzas en la reportería o incluso en la escritura, aunque yo considero la reportería ya, cuando uno está reporteando, ya está escribiendo, ¿no? Y para probar estas preguntas tenemos hechos, pero jamás un diagnóstico certero de ese conocimiento adquirido durante años de trabajo, de reportería obsesiva, de conversaciones, de convulsiones, de viajes, de estrés, y sabe Dios qué otras cosas, ¿no? Eh, Sabemos que todo esto no termina en una verdad absoluta, ¿no? O sea, nada de eso termina diciendo, o sea, yo no publico un libro como Un hombre flaco diciendo, este es Ribeiro.
ni publicaré el libro de Vallejo diciendo, este es Vallejo. No, no, no. Este es mi Ribeiro y este es mi Vallejo. Pero desde la honestidad, ¿no? Yo me pongo un traje de buceo, ¿no? Y hago una inmersión en la vida de la persona que quiero escribir, ¿no? Es una inmersión que la inicio siempre con preguntas, ¿no? Preguntas similares a las que ya les hablé hace un ratito, ¿no? Lleno libretas de preguntas. Para tener buenas preguntas hay que saber algo ya, ¿no? No se trata de hacer preguntas desde la ignorancia, aunque algo se sabe, algo sabía de Vallejo antes de empezar este buceo, ¿no? Eliges al perfilado o lo eligen por ti y lees, en el caso de ser un escritor, hay mucho por leer, todo lo que existe de él o de ella, ¿no? Todo. Tienes que ser una autoridad en el tema, ¿no? Tienes que discutir de tú a tú con el fanático más fanático de Vallejo, con esa persona que recita su poesía y que sabe por qué escribió tal poema, qué quiere decir tal verso. Te tienes que sentar con esa persona y poder discutir, ¿no? Pero incluso en fases iniciales, saber algo más, ¿no? Leer todo lo que puedas de esa persona. Y recién ahí comenzar a hacerte preguntas. Y recién ahí tener una gran hipótesis, ¿no? Que casi siempre se parece a la respuesta que podría dar la pregunta de quién era realmente César Vallejo. Casi siempre la hipótesis principal del trabajo parte de esa pregunta oceánica, ¿no? ¿Quién era tal persona? Como te digo, ya te conté cómo va a terminar eso, ¿no? En una aproximación subjetiva de quién era. Y para eso tengo un método de trabajo, ¿no? Que es un espanto, ¿no? No lo intenten en casa, como diría una etiqueta de algún juego peligroso, ¿no? Mis últimos 3 perfiles han sido sobre escritores que murieron, ¿no? Y eso puede ser una coincidencia como una falla psiquiátrica que en algún momento va a tener que corregir, ¿no? ¿Por qué elijo lo que elijo? Tú me decías, y a mí me encanta escribir sobre estos personajes tan tristes, ¿no? Me gustan los personajes que han fracasado o o que se han aproximado a ese abismo que es el fracaso, ¿no? Tengo tatuado, tú decías, tengo tatuado una frase de Ribeiro en mi brazo, que es una frase que habla de literatura. Dice, donde empieza la felicidad, empieza el silencio. Y algunos la leen y piensan, no sé, no la entienden, piensan que es una frase súper depresiva, ¿no? Y en verdad lo que Ribeiro quería decir es que no se puede escribir sobre temas felices, ¿no? Donde empieza la felicidad, empieza el silencio. Elijo el personaje o lo eligen por mí, pero cuando lo eligen por mí, también es una elección, porque uno puede elegir no escribir sobre esa persona. Entonces, me gusta estos personajes, ya te decía. Entonces, trato cada vez cuando Leila me propuso escribir sobre Vallejo, yo decía, wow, estoy subiendo un nivel en tristeza, ¿no? Ya había escrito sobre Ribeiro, ya había escrito sobre Martín Adán, y ya creo que llegué a la cúspide, no creo que más pueda haber por encima de Vallejo en tristeza. Yo no podría escribir sobre una persona que fue feliz o que aparentó serlo toda su vida, ¿no? Y que estén muertos es una manera de no ganarme más peleas, ¿no? Con los vivos y con sus viudas, o viudos, no sé, algún día escribiré también sobre una escritora, sobre una mujer, obvio. Leo todo. Leo absolutamente todo lo que se ha escrito sobre esta persona. O lo veo todo. No sé, o también podríamos hablar de una... He escrito sobre una boxeadora. Me puse a ver box como un maníaco todo el día. Un año viendo box, deporte del que yo no sabía nada, ¿no? Si escribo sobre un ufólogo, que más que ufólogo, era un qué sé yo, tú sabrás mejor la definición de Sixto Paz. Contactado. Un contactado. Un contactado. Me vuelvo no sé, una autoridad en el tema ovni, ¿no? Y es lo que hago siempre, leo todo y voy colocando todo esto que leo, sobre todo las lecturas, en fichas que voy ordenando no solo
cronológicamente, sino temáticamente. Por ejemplo, en Vallejo, lo digo cuando ya sé algo, porque como les digo, parto de una lectura así, de una inmersión total, ya más o menos sé qué aristas, o sea, cuáles son los temas importantes en Vallejo, ¿no? Vallejo y su obra, Vallejo y la fama, Vallejo y las mujeres, Vallejo y la tristeza, Vallejo y la muerte. No sé. No pueden ser muchos temas. O sea, 10 es mucho, 3 es poco. Esos temas son como los temas centrales de mis fichas. Hay fichero para Vallejo y su obra, hay fichero para Vallejo y sus mujeres, hay fichero para Vallejo y la tristeza, ¿no? Estas fichas que hago, temáticas, las voy ordenando de manera cronológica dentro de cada ficha, dentro de cada tema, ¿no? Lo mismo hago con las entrevistas que voy haciendo. Y para un libro, no sé, pues 50, 60, 100, 150 entrevistas quizá, no lo sé, ya ni siquiera las he contado. Transcribir es doloroso, ¿no? Transcribir es doloroso. Y me encanta hacerlo yo, me encanta yo mismo transcribir mis entrevistas. Solo esta vez, por una cuestión de tiempo, le pagué a alguien para que me ayude a transcribir 4 o 6 entrevistas de Vallejo, porque ya no podía más, ya no tenía tiempo. Y eso lo hago un poco para volver a escucharlo, para escuchar los sonidos, para escuchar lo que sucedía mientras conversábamos, para recordar lo que yo pensaba mientras decía algo. Y también me gusta transcribirlo yo, porque en verdad yo nunca hago una entrevista, en verdad yo converso, y casi todo lo que digo son estupideces, ¿no? O asiento, ¿no? O digo, ajá, claro. Entonces no hago buenas preguntas, dejo hablar. Entonces me da mucha vergüenza también que esos audios salgan a la luz, ¿no? Porque soy un pésimo entrevistador, ¿no? Un entrevistador, además, cuando vas a hacer una entrevista para escribir un perfil, eres un actor, ¿no? Estás actuando de alguien que quiere saber la vida de otra persona y la otra persona está actuando también, todo es una puesta en escena, ¿no? Pero por eso transcribo mis propias entrevistas, y como te digo, son más de 100 en un libro, ¿no? Y esta parte de esta metodología que, como les digo, es todo lo contrario a un método, es el antimétodo. Estos entrevistados los voy colocando como una especie de galaxia dibujada, la dibujo. Esto es verdad, o sea, hago la galaxia, pongo el planeta central, digamos el Sol, vendría a ser Vallejo, o Ribeiro, o Martín Adán, o Sixto Paz, y lo van rodeando personajes que conforme su cercanía al perfilado o su lejanía, se van alejando o acercando a esa galaxia, ¿no? En esos anillos. Entonces hay anillos más cercanos al personaje principal y hay anillos más lejanos. Quizá esos más lejanos te cuenten apenas una anécdota que por ahí ni sale publicada al final en el libro, por ahí que no interesa, pero te llevará a una siguiente entrevista, ¿no? En esa galaxia que la dibujo, no solamente es una galaxia de cercanía o lejanía al personaje, sino también de cercanía o lejanía a la hipótesis de trabajo principal de la que yo parto. ¿Quién era Vallejo? Y en la respuesta también ordeno a estos personajes en esta galaxia de cercanía o lejanía al planeta mayor, al planeta central, del que todo gira, ¿no? Todo gira alrededor de Vallejo, todo giró alrededor de Ribeiro. No tengo un orden de escritura, voy tecleando fragmentos, ¿no? Como pequeñas piezas de Lego, ¿no? Que formarán después, no sé, un muñeco, un castillo, un mausoleo, en verdad, ¿no? Para formar luego un mausoleo, ¿no? Pero eso será después. Mi escritura fragmentada tiene que ver con ese método de trabajo inicial, ¿no? Con esas fichas temáticas que responden a esas hipótesis, ¿no? Con esa galaxia de personas que se acercan o se alejan del perfilado. Conforme avanzo en mi reportería, ya no tengo tantas preguntas, ¿no? Lo que más tengo son respuestas y cada fragmento que escribo es eso, es una respuesta a una pregunta.
Por supuesto que no pongo la pregunta, pero es la respuesta a la pregunta que tengo en mi cabeza. El lío es que nunca escribo cronológicamente, nunca lo puedo hacer cronológicamente. Así que en ese castillo, ese muñeco, ese mausoleo, puede derrumbarse en verdad de un soplido, como si no estuviese armado con piezas de Lego, sino con arena, ¿no? Si es que lo juntas así a la mala, ¿no? Y en Vallejo, por ejemplo, me ha pasado que voy de 1918 y de pronto paso a 1940 y el siguiente fragmento es de 1899 y avanzo lentamente hasta 1905 y después en 1919 y así, porque no me importa la cronología, que por supuesto importa para comprender al hombre dentro de su tiempo y sus circunstancias, ¿no? Pero, pero, pero sí me sirven para responder estas preguntas que son las que me obsesionan, ¿no? Eh, no sé si Twitter, pues, y esta escritura de 220 caracteres, ¿sabe Dios? Es culpable también de que cada vez escriba más fragmentado, ¿no? O la pandemia quizá, y el cansancio, y la cabeza que no me da para más, ¿no? Pero he escrito de manera fragmentada, porque también entiendo el mundo, como lo veo yo, como pequeñas islas, ¿no? Islas de pensamiento, que luego, al mostrarlas al natural, creo que sin distracciones, creo que se pueden entender mejor. Eh, Luego, la parte más jodida es cómo unes esos fragmentos, ¿no? Y otra vez, el antimétodo. Los corto, estoy hablando, es un trabajo artesanal este. Los corto, a veces son medios párrafos, a veces son un párrafo, a veces son 2 páginas, y los pongo en el suelo. Digo, los pongo en el suelo, podría ponerlos en una pared igual, ¿no? Pero la cantidad de tape que uno gastaría, los pongo en el suelo y los voy uniendo. Ahí sí juego Lego. Ahí sí juego Lego. Ni siquiera es Lego, es más parecido al Tetris, ¿no? Porque cada fragmento tiene que estar, tiene que tener relación con el otro, ¿no? Tiene que calzar. Y para que calce bien, los fragmentos, la gran mayoría de fragmentos tienen que ser reescritos, porque tiene que haber un contexto, ¿no? Pobre Leila, en verdad que ha sufrido tanto al editarme Ribeiro y al editarme Vallejo por esta escritura fragmentada, ¿no? Es como tirarle al editor vidrio picado, ¿no? Para que se desangre en la edición, ¿no? Antes de entrar al proceso de edición, hay tres patas, ¿no? Tres cosas, tres pilares que vienen de la ficción, de técnicas de la ficción para escribir un perfil, creo yo. Las escenas que uno va encontrando en su reportería, en entrevistas, en videos, a veces son escenografías nomás, no escenas, ¿no? E incluso en libros vas encontrando escenas y vas armando diálogos, ¿no? Técnicas que vienen de la ficción y que fueron recogidas por los primeros autores de periodismo narrativo, ¿no? Las ideas, que son esas preguntas que voy respondiendo, finalmente es lo más parecido a una tesis, ¿no? A una hipótesis, y los datos que se convierten al final en conocimiento. Y si no te sirven para iluminar lo que tú quieres decir, pues no te sirven como datos, ¿no? Yo puedo acumular cajas de cajas, y de hecho he acumulado cajas de cajas de cajas sobre Vallejo y sobre Ribeiro, y apenas he contado un pedacito de lo que sé, ¿no? La escritura es apenas la punta del iceberg, ¿no? Escribir es descartar también. De hecho, no también. Escribir es descartar, ¿no? Y nunca se deja de escribir, ¿no? Ni cuando empiece el proceso de edición, ¿no? Mientras Leila edita, yo sigo escribiendo estos fragmentos, ¿no? Estas escenas, estos datos, estas ideas, todo en un mismo cóctel, en una misma licuadora, ¿no? Y sigo además ampliando esta galaxia de la que les hablaba, ¿no? Y sigo leyendo y sigo haciendo anotaciones en esas fichas temáticas y cronológicas y dudo, en verdad, dudo todo el tiempo, dudo en cada línea, ¿no? Dudo de si está bien hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Dudo de que si es
inmoral hacer literatura en un tiempo en donde lo que hay que hacer es ser epidemiólogo, ¿no? Es un trabajo de nunca terminar, ¿no? Un perfil nunca termina de escribirse, ¿no? Y mientras les leía Ribeiro, en verdad lo hacía con miedo, porque iba leyendo y iba pensando lo que no debí poner, algún adjetivo que debí quitar, no sé, un verbo que debí añadir, una línea que en verdad está mal puesta, que debí descartar, ¿no? He trabajado con dos editores que creo que son dos de los mejores editores en español, y tengo esa suerte, ¿no? Con Julio Villanueva Chan y con Leila Guerriero, ¿no? He aprendido más de ellos que, que lo que puedo, más de ellos al editarme a mí que lo que uno puede aprender en libros, en cursos, en facultades. Yo estudié periodismo, ¿no? Pero uno nunca termina de escribir, jamás, ni cuando el libro está publicado, ¿no? Pero bueno, yo tenía que terminar de escribir mi libro de Vallejo, Álvaro, y ya te conté por qué lo terminé de escribir, y creo por qué tuve esa pulsión de escribir, y era para que alguien me lea, ¿no? Yo quiero que alguien, y esa persona lo sabe, quiero que me lea, ¿no? Quiero que me quiera más, ¿no? Entonces creo que al final todo, la literatura, Álvaro, todo, tiene que ver con esto, ¿no? Todo este método del que he hablado, este método caótico que les he casi contado como un vómito, porque me ha salido así de manera muy rápida y ni siquiera me he detenido a explicar cada punto. En verdad, no sirve de nada si no tienes a quién escribirle. Entonces, yo creo que uno escribe por eso, para que alguien te lea, y para que alguien te lea y te quiera más. Así que yo no sé de los que están oyendo esto o viendo esto, cuántos quieren escribir, pero el primer punto debería ser ese, ¿no? Búsquense a alguien que los quiera leer. Y cuando los lea, búsquense que los quieran más. Que sea para eso la escritura, finalmente, si sirve para algo. Yo estoy así como muy pesimista, ¿no, Álvaro? Muy pesimista. Te lo contaba cuando hablábamos por teléfono respecto a la literatura y a estos tiempos y cómo siento que escribir no sirve para nada, ¿no? O sea, Eso era un poco en verdad he resumido un poco como un método caótico de trabajo y de escritura, ¿no? Pero en verdad hay mucho más, ¿no? Hablar del tiempo, del espacio, de, de cómo intercalar eso en un perfil, porque claro, es, esta escritura fragmentada además hace que el tiempo y el espacio sean aún más importantes, ¿no? ¿Dónde estás y cuándo estás? Pues si no, nadie te entiende nada, ¿no? o sea, yo en general tengo más preguntas que observaciones. Como tengo la sensación de que, o la idea de que respecto a todo lo que estáis diciendo, que escribir y leer son, en este momento donde estamos todos muy, muy lejos de todos, son formas de no estar solos, o sea, son lazos, formas de encuentro. Quizás siempre fueron así, lo olvidamos y ahora de pronto en este momento que lo estamos, lo recordamos como, como Es como, un, como una, no sé, como un recuerdo, un mundo que parece lejano y que en realidad era hace un año y medio atrás, o como también una promesa de lo que volverá a ser, no sé. sí, no sé, tiene que ver, yo te hablo más como de la concentración, ¿no? Estoy muy, o sea, no estoy concentrado, evidentemente, ¿no? A veces me pasa que, bueno, a ti y a mí nos encanta, por lo menos, no sé, Rodrigo de repente también, estos videos freak, pues, ¿no? Estas cosas raras que suceden en los programas de espectáculos, ¿no? Y a veces me paso horas mirando eso, ¿no? No horas, pero buen rato, ¿no? O videos de gatitos haciendo estupideces, ¿no? O de gente cayéndose. Eso es uno de mis hobbies, ver videos de gente que se cae, ¿no? Me da mucha risa cuando la gente se cae, y claro, mientras no termine en algo fatal, ¿no? Eso ya no me da tanta risa. Pero tengo tiempo para eso, ¿ves? Ahí sí puedes pasarte, así, ahí te puedes pasar como horas, ¿no? Eh,
viendo a Moria Kazan, ¿no? No, o sea, o sea, me pasa a mí con la televisión argentina, que con mi esposa la vemos como de modo muy adictivo, pero ¿sabéis que respecto a lo que estabas diciendo, me pasa que también creo que uno ahora mismo escribí un perfil de Pablo Roca, ahora estoy escribiendo otro sobre otro autor, y me pasa que paso por esos momentos de desconcentración absoluta, de la necesidad de fugarse hacia, como si tú, como esas imágenes que fan son consoladoras, uno se empieza a reír y encuentra un paréntesis por un rato. Pero de pronto cuando estoy investigando, estoy leyendo, aparece el cortocircuito. Cuando juntas un dato con otro, y algo que había sucedido no sé, ponte tú, ahora en 1939 termina de explotar en 1986. Y de pronto y de pronto todo lo que estaba escribiendo se da una vuelta o dos vueltas a partir de ese dato. Y de pronto no tiene que ver ni siquiera con la escritura, de pronto tiene que ver con encontrar estos fragmentos de un puzzle tú hablas del Lego, el Tetris, yo pienso más bien en un puzzle, de un misterio que no va a poder ser resuelto, del cual solo tenemos como pedacitos, tenemos piezas, y de pronto esas piezas se empiezan a juntar de otro modo, y de pronto vuelve la obsesión, y de pronto vuelve la neurosis, y los detalles, y los datos, y los fragmentos se juntan. A mí me parecía tú mencionabas a Julio Villanueva Chang. Me acuerdo de una conversación con Julio hace un par de años atrás. Yo estaba cerrando el libro de Roca, y de pronto Julio le cuento un par de cosas, y Julio me dice algo y me hace una pregunta sobre un detalle, y de pronto me di cuenta que ese detalle, esa pregunta, cerraba algunas vueltas que tenía, y me parece que esas preguntas son interesantes porque aparece la paranoia, aparece el cortocircuito, aparece ese momento donde uno atisba cierta cuestión que uno podría ver, no sé si de verdad, pero una nitidez de ese personaje que siempre se está borrando a la distancia. Sí, y ¿sabes qué? Y ese momento mágico, por llamarlo de alguna manera, a mí me ocurre en el instante de la muerte, ¿sabes? Es raro eso, ¿no? Es raro. Eh, Tanto con Ribeiro como con Vallejo, y de cierta manera con Martín Adán también, que fueron que son así los tres últimos perfiles que he escrito, ¿no? De tres escritores peruanos, ¿no? Y, y que ese momento clave, es como que yo no, o sea, se me hace muy difícil hoy pensar en escribir sobre alguien que está vivo, ¿sabes? Eh, Siento que todavía no hay, o sea, que es imposible lograr siquiera esa aproximación a quién eres, a quién eres. Porque iba a decir a quién fuiste, estás vivo. Y me pasa que la muerte me hace explicar la vida de estas personas. Y yo no sé si como una obsesión mía, o que si lo que estoy diciendo tiene alguna lógica o no, pero, pero como que con la muerte recién empieza la escritura para mí, como que con la muerte de alguien, de esta persona de la que estoy escribiendo, recién puedo contar. Eh, no sé, no me veo hoy escribiendo sobre alguien que está vivo, aunque te he contado que quiero escribir un perfil, un libro sobre Alfredo Bryce, ¿no? Este, y, y él mismo me dijo hace unos meses, cuando aceptó comenzar a conversar conmigo: mira, vas a escribir por primera vez de alguien que está vivo. Y claro, me reí, pero no sé si está mal. No, o sea, quiero decir, no sé si es un problema mío o si realmente con la muerte empiezan a descubrirse cosas. Y no me refiero a secretos, ¿no? Me refiero a realmente a cómo te mueres, termina alumbrando tu vida. No sé. Como una síntesis, en el fondo como una síntesis que uno se lanza hacia atrás, y de pronto todas las piezas caen Comienzan en su lugar por un rato.
Sí, Por, sí. por un rato, no es... Cuando uno te lee pasa esa sensación, por lo menos, que las piezas están cayendo por unos minutos y, y de pronto eso es frágil y se sostiene y luego viene de pronto, como dices tú, la tristeza. Y no hay en la no ficción, por lo menos para alguien que sabe algo de Vallejo, para alguien que sabe algo de Ribeiro, no, o sea, ¿qué puedes encontrar que te sorprenda, ¿no? Tú hablabas, cuando me presentabas, hablabas del misterio, ¿no? Pero es verdad, a mí me interesa mucho el misterio, me interesa muchísimo, porque, sobre todo en la no ficción, porque uno tiene solamente la realidad, entonces vas a escribir sobre cosas que ya se conocen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué misterio, o sea, ¿Qué, qué, qué te puedo contar de Vallejo que no sepas? ¿No? Si eres alguien que sabe algo de Vallejo ya. O qué te puedo contar de Ribeiro. ¿Cómo te podría alguien spoilear un libro sobre Vallejo o sobre Ribeiro? Es imposible. Entonces, pero, pero sí me gusta jugar, en verdad jugar es la palabra, con, con, no solo uno, con varios misterios que se van a ir resolviendo a lo largo del relato, ¿no? Que creo que es una manera de enganchar al lector y al final es eso, ¿no? Uno escribe para que te lean, ¿no? No para guardárselo. Y en la escritura de un perfil es muy difícil, porque ya te decía, a diferencia, tú escribes ficción y escribes no ficción, ¿no? Yo he intentado escribir ficción y no me sale. Me sale pésimo, o sea, me sale pésimo. He escrito un par de cuentos, además, eh, uno de ellos lo publiqué, lo cual es casi un insulto a los lectores de esa revista, eh, y no me sale, no me sale. Y es una frustración, porque me encantaría que me salga, porque a veces me pasa que me cuentan historias increíbles, ¿no? Y la única manera de poder escribirlas sería que vaya y haga mi trabajo de reportero, ¿no? Pero me da mucha flojera, me da mucha flojera. Y cuando aquí trato de ponerlas como de ficcionarlas, no tengo recursos, ¿no? No tengo recursos, es como que necesito la realidad. Este, y es una pena, ¿no? Es una pena, digo, es una pena porque hay que trabajar bastante más en el relato, quiero decir, esto se ha escrito no ficción, y claro, y también hay momentos, así como hay momentos mágicos, donde de pronto descubres algo, ¿no? Y pasa cuando estás escribiendo que, en verdad, a veces escribes para eso, ¿no? Para lograr esos momentos, ¿no? Esos instantes donde dices, esto no se pudo decir mejor, ¿no? Esto nadie lo ha Y podido decir mejor, ¿no? También hay momentos, y son la mayoría, en lo que dices, esto es una porquería, ¿no? Este, y es, y es difícil, no sé a dónde quiere llegar con esto, pero en todo caso, son los más momentos hay en los que uno se siente mal consigo mismo por no poder, bueno, iba a esto, a cómo armas, o sea, cómo vuelves a escribir si lo único que tienes para poder cerrar una escena, un capítulo, un bloque, un fragmento, es la realidad. No te puedes inventar nada para, para no aburrir al lector, ¿no? Solamente tienes lo que tienes ahí al frente, ¿no? Algunos documentos, algunos libros, algunas cuantas entrevistas, algún viaje que hiciste, y a mí me pasa con las fotos. O sea, me doy cuenta con lo que estoy escribiendo, que las fotos son pistas. O sea, la que, ponte tú, la biblioteca que tiene alguien detrás es una pista, en una foto del año 70, es una pista que me resuelve también cosas de la década del 60, pero son fragmentos, son escombros, son pedazos, como dices tú, es como volver el tiempo atrás y transformar lo que no era. Me pasa cuando leo lo tuyo de Martín Adán, o leo lo Ribeiro, que en el fondo lo que no estaba ahí se vuelve como tú dices, un mausoleo. Me gusta más la idea de una casa, a pesar de que estén muertos, porque de pronto en la literatura cuando uno escribe o cuando uno lee, pronto los vivos y los muertos conviven como si fueran lo mismo. sí, y la Estamos casa, todos como lectores.
La casa, bueno, un poco para contarles lo de Vallejo, ¿no? De dónde partí, es casi partí de una pregunta que me hizo Matías Rivas, ¿no? Una pregunta que me hizo en una ciudad homónima donde viven ustedes, a la ciudad donde nació Vallejo, ¿no? Vallejo nació en un pueblo en la serranía norte del Perú que se llama Santiago de Chuco, un pueblito, ¿no? Un pueblito que en verdad solo existe en el mapa por Vallejo. Y, y Matías, en Santiago, pero en Santiago de Chile, en un carro, así, cuando se le había ocurrido la locura de que yo tenía que escribir un libro sobre Vallejo, porque él adora a Vallejo, y de hecho la UDP ha publicado la poesía completa de Vallejo, en un libro grueso, ¿no? Un libro que pesa 1,5 kilos. Yo lo he pesado, porque necesitaba ese dato para una línea en el perfil. 1,5 kilos pesa la antología de Vallejo. Matías Rivas me preguntó cómo pudo haber salido de Santiago de Chuco un poeta así de gigante, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que eso pase? ¿Qué milagro tiene que suceder para que pase algo así? Santiago de Chugo, ya digo, es un pueblo muy pobre, perdido, agazapado entre cerros y brumas, ¿no? Y de ahí sale César Vallejo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ahí? ¿Qué tuvo que pasar para que termine siendo César Vallejo? De ahí parto, ¿no? Y claro, el libro parte con la escena de la muerte, ¿no? Pero eh, me pierdo mientras hablo y no sé qué quería decir, pero partí de ahí, partí de esa pregunta que me hizo Matías para escribir sobre Vallejo, y no sabes todos los momentos que tuve de que esto no sirve para nada. Ojo que todavía no había pandemia, ¿no? Porque lo comencé hace 5 años. Y, y claro, era un fracaso. ¿Y cómo se puede escribir de Vallejo, ¿no? Es como que te piden escribir de Borges, les decía hace un rato antes de empezar la charla, les contaba a ustedes dos, ¿no? Es una tarea imposible, ¿no? Entonces es una aproximación, y yo no sé, algún día, en verdad, siempre he querido escribir ficción, Eduardo, siempre he querido escribir ficción, y, y nunca me ha salido, ni con una idea clara, ni con un esquema, no, necesito hacer entrevistas, necesito dibujar la galaxia, necesito empezar a llevar este fichero, y yo no sé, sí, seguro para escribir novelas históricas se hace eso, ¿no? Eh, No, no lo pero no, sé. pues no lo sé. No lo sé, porque yo creo que los métodos ya son tan personales que cambian tanto que uno no puede ser como escribe el otro y qué métodos hay para el otro. Lo que sí la pregunta que con esto te hago mi última pregunta y le doy el pase a las preguntas del público. Asumo que hay preguntas del público. Por ahí Rodrigo también debe tener un par de comentarios. Pero la pregunta es, en base a mí, ¿cuánto te cambia escribir un perfil? Porque son procesos largos, son procesos de... Y también ese perfil y esa escritura y esa lectura, porque también cuando se escribe sobre escritores, es lectura, es volver a leer esas obras desde cierta paranoia, desde un ojo que está como concentrado como en buscar esas pistas que ni siquiera pueden existir. Pero eso te cambia. ¿Cómo te cambia a ti? Es brutal. Y a mí me pasa, no sé, es como, hay en la actuación, y esto no soy un actor ni nada, no pretendo serlo, pero en la actuación hay un método, ¿no? De vivir el personaje meses antes de una filmación o de una puesta en escena de una obra, ¿no? Y uno, no sé, como que cobra la personalidad del personaje que va a actuar, ¿no? Como que se mimetiza con ese personaje. Y a mí me pasa esto con la gente, con los escritores, con Ribeiro sobre todo me pasó muchísimo, y también con Vallejo, de cierta manera. Con Ribeiro fue brutal, ¿no?
yo cambié muchísimo, ¿no? El libro se llama Un hombre flaco, y yo mientras escribía Ribeiro adelgacé 35 kilos, ¿no? Es un dato real, 35.5 kilos, no sé. Por un problema, por algo que tenía un problema de colesterol, en fin, una tontera así, pero estaba escribiendo sobre un hombre flaco y adelgacé a ese nivel. Me comencé a fumar muchísimo, y yo que no fumaba nada, comencé a fumar muchísimo, lo viví en carne propia, lo sufrí en carne propia, me entristecí con él en la cárcel en la que él vivía. La cárcel, me refiero a la cárcel. París para él era una cárcel, su trabajo era una prisión, su matrimonio era una prisión, y de alguna manera no sé, como a veces pensaba que Ribeiro está cobrando vida en mí, ¿no? En el sentido de que yo me iba pareciendo a Ribeiro, ¿no? Me faltaba dejarme el bigote nomás, que tuvo Ribeiro al final de sus días. Y cuando Leila me propone escribir Vallejo, yo me asusté, porque a Vallejo yo lo conocía por su poesía, ¿no? Y dije, ¿cómo acabaré? ¿No? ¿Cómo terminaré después de esto? ¿No? No, yo creo que yo sé que tu pregunta iba por otro lado, quizá, ¿no? ¿Cómo cambias tú? Pero yo te hablo de algo No, mucho no, más, yo te hablo de algo físico, ¿no? no, De yo te lo preguntaba así directamente, o sea, pensando en lo que hay contado. Sí, bueno, y Vallejo me genera mucha angustia, ¿no? O sea, era un tipo depresivo y absolutamente angustiado de estar vivo, ¿no? Lo angustiaba todo, y créeme que la angustia es fuerte y la he sentido bastante en estos meses finales de escritura, ¿no? Y no es una angustia por escribir, que ya de por sí genera angustia, ¿no? El escribir genera de todas maneras mucha ansiedad, ¿no? Escribir sobre estos personajes me lleva un poco a vivirlos, ¿no? Porque claro, finalmente estoy tratando de comprenderlos, ¿no? Y creo que ahí, de alguna manera, hay una cosa invisible que hacen que esas líneas se trasladen a mi, no sé si a mi personalidad, o más bien a mi estado de ánimo, te diría, a mi estado de ánimo. En Ribeiro fue más loco porque se trasladó a mi estado físico, ¿no? Eh, pero ya, bueno, estuve más fuerte con Vallejo en el sentido de que ya sabía lo que podía pasar, y, y no, me cuidé un poco más, ¿no? Le di más tiempo, tuve un libro durante 5 años, ¿no? Pero he terminado un poco así. No lo he terminado, como te digo, hoy día termino las correcciones, pero ya está, ¿no? Y, y fue un proceso difícil. Creo que o sea, yo también he escrito sobre una boxeadora, sobre un contactado que viajó a Ganímedes, en fin, he escrito sobre un niño, un pastor evangélico, un niño que paseaba por el mundo llevando la palabra de Dios, ¿no? Y en esos casos no me pasó tanto, ¿no? Pero con estos últimos libros sí me pasó, ¿no? Y no es una sensación agradable. Escribir no se me hace agradable. Me encantaría, pero sí se carga una mochila, que es obsesión, que tiene mucha obsesión y mucho de curiosidad. Y la única manera de deshacerse de esa mochila, la única manera que yo conozco es escribirlo, ¿no? Me encantaría poder contarle la vida de Vallejo a las 10 personas que quieran escucharla, o al Coliseo que quiere escucharlo, si es que hay muchos encantados con Vallejo, más que escribirlo, ¿no? Eh, Creo que escribir es un proceso fatigoso y muy poco feliz para mí, pero es el único proceso que encuentro para poder quitarme ese peso de encima, ¿no? Esa obsesión, esa angustia, esa ansiedad. La única forma que encuentro es escribir. Gracias, gracias por lo que nos estáis contando, por lo que nos estás diciendo. Nada, yo creo que lo siento muy cercano, mucho. No hay nada más que uno pueda hacer en este mundo. No se puede hacer nada. Es Pues eso, nada, no sé. es eso. Claro. Oye, le quiero dar el pase a Rodrigo, que tenía preguntas, y me imagino que también hay preguntas del público, así que, no,
Rodrigo, por favor, para seguir la conversación, nos quedan varios minutos, así que, por favor. Sí, hola, gracias Daniel, y también gracias Álvaro por por lo que he construido, digamos, a través de esta conversación. Mira, a medida que Daniel avanzaba tratando de no definir el perfil, o de alguna manera entregar la experiencia del perfil y no centrarse en el perfil como un género de escritura, yo no pude evitar pensar en, bueno, grandes autores de los perfiles, y en una que yo me centré es en Djuna Barnes, esta escritora norteamericana del primer tercio del siglo XX. Y claro, era una época donde el psicoanálisis no solamente era una demostración de erudición, sino también algo de elegancia artística. El psicoanálisis tenía un vínculo con las vanguardias artísticas también. Entonces, es muy natural que una escritora como ella desarrollara un método de observación muy particular, muy subjetivo, pero también muy punzante. Y recuerdo cómo ella dibujaba a sus entrevistados, dibujaba al sujeto de su perfil. Y no puedo evitar pensar en Daniel dibujando sus galaxias, dibujando esta red enmarañada de cómo se van conectando personajes, conceptos, vivencias, y que claro, termina después con no con un retrato de la persona individual, pero sí con una especie de pintura del paisaje que rodea, el paisaje mental, paisaje afectivo, paisaje intelectual, cultural. Y en eso estaba cuando uno de las personas del público aquí presente, Dar hasta que duela, así es como firma en el chat, dice, bueno, frente a esta galaxia, ¿cómo un escritor puede guiarse si es que no tiene la intervención de un editor? Porque, ¿qué es lo que pasa, digamos, con este escritor solo frente a este tremendo retrato de relaciones que ha desarrollado? Dime, Daniel, ¿cómo fue esa experiencia a veces de soledad o ceguera o de intuición? No sé, cuéntanos tú. Así como a Álvaro, una frase, una observación de Julio Villanueva Chang le iluminó su camino, por decirlo de una manera así casi religiosa. Siempre pasa eso, ¿no? No tiene que ser necesariamente una editora. Yo creo que en mi caso es imposible. No puedo no tener a un editor al lado. Creo que el editor creo que hay mucha diferencia en el producto final entre un libro editado y un libro sin editor. Cuando termino de escribir la primera versión, tengo una falsa sensación de felicidad y de fin, ¿no? Y de haber finalizado algo. Es horrible, es como correr un maratón y celebrar la llegada y darte cuenta que aún te faltan 20 kilómetros, ¿no? Entonces, no sé, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo se llama el usuario? Perdóname. Darle, ¿cómo es? No, dar hasta que duela. Dar hasta que duela. Es una frase que dijo un santo chileno. También puede ser una frase pornográfica. Lo digo, por eso estoy haciendo la aclaración. Yo creo que un editor finalmente te hace un mejor escritor. No dudo que quizás las primeras versiones o segundas versiones escritas por uno mismo puedan ser ya publicables, pero ¿sabes qué pasa?
el- la edición ni siquiera es una intervención como yo la veo y como la entiende Leila, no es una intervención en el texto. No te cambia palabras, no te cambia fragmentos, ¿no? Sino te llena de preguntas, te llena de preguntas. Lo que te hace son preguntas. O sea, y esto también me lo decía mi otro editor, Julio Villanueva Chan, un escritor, un editor es un ignorante con buenas preguntas. Eh, y, y es eso, esas preguntas te llevan por caminos nuevos, te iluminan otros senderos por los que no habías transitado y que eran cruciales de transitar para explicar lo que querías explicar. Por supuesto que también te pregunta sobre una fecha y te dice, pon el año en el que se publicó tal libro. Eso es un corrector de estilo y ya está. Yo te hablo de un editor que te pone contra la pared, ¿no? Que te golpea, ¿no? Es una disputa entre escritor y editor, no siempre fácil, siempre cariñosa en el caso de Leila, pero no siempre fácil, no, no siempre amigable a veces. No me pasó con Leila, pero sí me ha pasado antes, porque también está el ego del escritor, que cree que su primera versión es la perfección. Eso a mí jamás me pasará. Eso a mí jamás me pasará, porque ni en la última edición creo que he llegado a la perfección, y creo que está bueno eso, pero, pero yo pienso en el editor como eso, como un ignorante con buenas preguntas, y que lo que tú tienes que hacer a la hora de ir devolviéndole, porque ojo, no es una edición. Lo que yo voy a devolverle hoy día a Leila es la cuarta edición y la última. Eh, y es un proceso que ha demorado meses, ¿no? De eso, incluso de por qué crees que este fragmento es importante, Daniel, ¿no? ¿No crees que aquí deberías poner tal cosa? Me falta conocer a Vallejo en este estado, o te has dedicado demasiado a su viuda y por momentos parece un libro sobre Georgette de Vallejo y no sobre Vallejo. Entonces, eh, uno tiene que discutir un poco en el sentido de que hay cosas que uno las pelea porque las considera suyas, parte de tu voz, ¿no? Y, y hay otras que simplemente lo que tienes que hacer es agachar la cabeza y decir, te he fallado, ¿no? En verdad me falta mucho, en verdad, ¿cómo no me di cuenta de esto? Eh, pero si no hay editores, también hay buenos lectores, ¿no? Y si no tuviera un buen editor, me buscaría los mejores lectores para que me lean y me hagan trizas. Y esto lo aprendí, esto no es una práctica muy latinoamericana. Esto, yo no sé, Álvaro, cuando publicaste en Etiqueta Negra, qué tanto sufriste la edición de Etiqueta Negra, pero sí lo que Yo, hacía... o sea, lo que pasa es que, a ver, porque me invitaste tú, entonces... No puedes hablar pero- mal, ¿sabes? no, fue bueno porque lo que hicimos era un texto que había aparecido en un libro que no había sido editado en su versión original, entonces en general yo tiendo a mirar ese texto que luego lo hemos publicado en alguna antología, lo tiendo a mirar esa versión de Etiqueta Negra como la versión final, porque la versión original de ese texto no había tenido edición. Ya. Entonces, justamente esas preguntas eran las preguntas que me sirvieron mucho, porque después ese texto yo lo transformé en novela y esas preguntas siguieron y se difuminaron en la novela, pero eran preguntas súper precisas y para mí eran muy claras, muy claras cuando de ese texto específico, era un texto sobre la Virgen de Villa Alemana, me acuerdo. Pero sí, ya me acordé, claro, sí, me acordé, ya lo acabo de recordar. Y claro, nosotros cuando editábamos textos a escritores o escritores de ficción y de no ficción latinoamericanos, se molestaban, era una pelea, a veces con discusiones, a veces no te doy esto, no me quitas una coma. Eh, pero cuando editábamos escritores gringos, pasaba todo lo contrario, lo tomaban con mucha amabilidad, es más, lo agradecían, y creo que es cultural, es muy cultural. Entonces yo, como crecí con Etiqueta Negra, y además como formé parte de Etiqueta Negra, es cultural para mí que venga una editora y que yo lo que estoy esperando de ella es que le meta una granada a mi libro y que me lo destruya con buenas preguntas. Lo estoy esperando realmente, estoy esperando ese momento en que me hagan trizas.
es un poco de masoquismo, pero creo que es la única manera de lograr eso que puede parecerse a la perfección, pero que está lejos de serlo. Claro. No, yo no, te agradezco la confianza para contar la cocinería, que es una cocinería que a mí me parece como súper importante de comentar con los que están escuchando nuestra conversación. No, y habla del profesionalismo, y no estoy pasándoles acá, como decimos en el Perú, una franela, no sé, no estoy... No. Es que la UDP se ha buscado buenos editores, la editorial, y realmente trabajan con muy buenos editores. O sea, tener a Leila Guerrero es un lujo, ¿no? Que Matías esté dirigiendo ese editorial es un lujo, ¿no? Que ustedes estén a cargo de una cátedra como esta es un lujo. O sea, por eso es que me encanta la UDP y seguiré trabajando con la UDP, ¿no? Porque además hay una relación de absoluta confianza, ¿no? Es una cofradía, es una mafia, en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, ¿no? ¿He dicho algo horrible? No. No, fue divertido. No, dijiste nada horrible. Es divertida la idea de escucharte también, trabajar con tanta confianza. No, Rodrigo, por favor. Que está levantando la mano ahí como... Ya. Bueno, me causa risa. Yo creo que tu mención de una mafia va a ser polémica. No es la primera vez que se ha proferido esa palabra, pero me cuesta pensar cómo puede ser pronunciada en un buen sentido, a lo menos que sea el beneficiado. No, cualquier pero pensemos que somos una familia. Los enemigos de mis editores son mis enemigos. Caramba, ya vamos de mal en peor. Pues eso está muy bien. Rodrigo, por favor. Pero mira, para empeorar aún más las cosas, yo quiero hablar de la muerte, ¿no? Porque me llama mucho la atención cómo ronda la frontera entre la vida y la muerte en toda tu reflexión acerca de los perfiles y acerca de tu propia escritura. Me parece que, y también me parece que es algo muy adecuado para un escritor latinoamericano. O sea, no por nada todos descendemos de Pedro Páramo. Entonces, me parece bien confundir esa frontera. Uh-huh. Y aprovecho esto porque tengo dos preguntas relacionadas, ¿no? Uno es una persona que está escribiendo desde el Perú, que se llama Oscar Paredes, y es una pregunta muy técnica, muy profesional. Dice que en los estudios de periodismo en una universidad en Lima, supongo que se debe referir a más de una universidad, dice que al principio de la carrera, en quinto ciclo, los llevan a escribir un perfil de una persona muerta y que recién, no, perdón, primero de una persona viva en el quinto ciclo, y recién cuando están terminando en el noveno ciclo, les piden que escriban un perfil de una persona muerta. Me imagino que lo que él está preguntando es que si tú estás de acuerdo que existe esa progresión, digamos, que se requiere cierto grado de preparación mayor para enfrentar al personaje muerto. Y la segunda pregunta es de una escritora chilena, Verónica Jiménez, y ella dice, mira, después de terminar tu trabajo con César Vallejo, ella quiere saber sobre las zonas de oscuridad. Si tú sientes que después de esta investigación y después de toda tu observación, todavía quedan algunas zonas bajo la sombra o difíciles de iluminar. Vamos por la primera, que no es fácil de responder, pero te lo responderé con mi experiencia, Oscar. Yo comencé a escribir mi primer texto en esto que prefiero llamar periodismo literario, antes que llamarlo crónica, porque no entiendo la definición hasta ahora. Yo escribía lo que me salía, y a eso le llamaron crónica. Para mí era un texto periodístico. Puedo explicar mejor lo que es un perfil, una crónica no. Pero yo escribí, mira,
sobre la bebida, junto con Marco Avilés, otro cronista, otro periodista, un texto Estuvo en la cátedra. sobre Inca Kola. Sobre Inca Kola. Ah, estuvo en la cátedra, mira. Ahora vive cerca a Nueva York, creo, ¿no? No lo veo hace mucho, pero nos escribimos ahí por WhatsApp, pero somos muy amigos, un gran amigo. Escribió un texto sobre nuestra bebida bandera, que no es el pisco, sino es la Inca Kola. Y luego escribí mi segundo texto ya como solista, fue sobre el pisco. Y viajé a Elqui, viajé a Chile, o sea, porque mi obsesión, en esa época, me obsesioné bastante con este lío vecinal entre Perú y Chile, ¿no? Que de vez en cuando aparece, siempre aparece. Ahora un candidato a la presidencia en el Perú, que ya, o sea, que ya no pasó a la segunda vuelta, tuvo la idea de que sacar de Talcahuano el Huáscar y retornarlo al Perú, ¿no? Y bueno, después de escribir sobre el pisco, un poco para hablar un poco de esta pelea absurda entre vecinos, eh, que es más una pelea, es más, en fin, no voy a profundizar en eso, aunque de eso te puedo hablar mucho, y además escribí ese libro contra la gastronomía peruana un poco por eso. Ese libro que nunca salió y que es un libro fantasma. Luego también he escrito sobre el Huáscar, escribí sobre el Huáscar. Y después escribí sobre el ceviche. Entonces, cuando me especialicé en naturaleza muerta, ¿no? Cola, pisco, ceviche, huáscar, pasé a los vivos, ¿no? Yo esto lo estoy por primera vez elaborando esta idea, porque no lo hice adrede, o sea, surgió de naturaleza muerta, de la bebida de sabor nacional, del pisco, del huáscar, del ceviche, y sabe Dios de más cosas que he escrito, así, sobre cosas, escribir sobre cosas, pero como si fueran perfiles, ¿no? Cómo perfilar la Inca Kola, ¿no? Pasé a personajes vivos, escribí sobre una Miss Mundo, que fue peruana, escribí sobre una campeona de boxeo, mujer, campeona mundial de boxeo, escribí sobre este contactado que viajó a Ganímedes, y así, y de los vivos, que con los que tuve muchísimos problemas porque me peleé con todos el único que no me odió fue justamente el contactado, ¿no? Porque a mí no me importaba, o sea, porque todos se burlaban de él aquí en el Perú, hasta ahora, ¿no? De que cómo puede haber viajado a Ganímedes, pero a mí no me interesaba que haya viajado o no a Ganímedes. De hecho, estoy seguro que él cree que ha viajado, y yo también le creo. A mí me interesaba por qué le creían, y por eso escribí sobre él. Y fue el único perfil que he escrito de alguien que me siguió escribiendo con los años. Y luego de estos personajes vivos, y pasé a los muertos. Pero también fue el azar. No lo decidí yo. No es que es un proceso, ¿no? Que primero escribes sobre la naturaleza muerta, después lo vivo y después sobre muertos. Creo que es bastante más fácil enfrentarme a Ribeiro, por ejemplo, que era un muerto pero fresco, no sé cómo decirlo, perdón por la frase si que alguien lo ofende, que sobre alguien que está vivo. Creo que es absolutamente difícil describir sobre un hombre que murió en 1938 como Vallejo. Se va haciendo más difícil, ¿no? Porque no hay personas vivas que lo conocieran. No existe en el mundo alguien que haya conocido a Vallejo ya. Sin embargo, a Ribeiro fue bastante más fácil porque estaban todos sus amigos y amantes y la viuda. Y creo que Ribeiro lo enfrenté, más allá de la angustia y de lo que significa trabajar en un libro y no en un perfil para una revista o para ser publicado de manera corta. Creo que Ribeiro fue más fácil que estas personas vivas, ¿no? Que te van a leer, que saben que ellos van a leer lo que has escrito sobre ellos. Nunca lo había pensado como
escalera, como de cómo vas subiendo el nivel de dificultad, ¿no? Pero de repente sí, y de repente Oscar ha dado ahí en el clavo, o el profesor o profesora de la Universidad de Oscar dio en el clavo y ya está. Creo que el personaje, creo que ambos son sumamente difíciles. Los muertos no, no tienen cómo leerte. Y la segunda pregunta, Rodrigo, perdóname, ¿cuál era? Es la pregunta de Verónica Jiménez, la escritora chilena, que te pregunta si después de todo tu trabajo con César Vallejo, aún quedan zonas que son difíciles de iluminar o zonas oscuras sobre el personaje. Porque en mi vida sí, pero sobre el personaje sí. Sabes que a mí me gusta que los perfiles que escribo sean como aproximaciones que luego te lleven a leer más o a interesarte por el personaje. Una de mis obsesiones cuando escribí el libro de Ribeiro era que la gente leyera a Ribeiro. Y creo que no me quiero dar el crédito de esto, creo que pasaron una serie de cosas, pero Ribeiro comenzó a ser mucho más publicado, se reeditó en España, se comenzó a editar muchísimo más, y creo que puse un granito de arena en eso, en que se sepa más sobre él. Yo hasta ahora espero la biografía de Coaguila, que era el biógrafo que les leí cuando les leí este bloque, el biógrafo que hasta ahora no escribe la biografía de Ribeiro. Hay mucho más por decir, y en Vallejo hay todo por decir, y esta aproximación mía a Vallejo también parte de, o sea, yo he querido escribir este libro para alguien para un interesado en Vallejo y para un desinteresado en Vallejo, incluso en la poesía. Es casi un Vallejo para Danis. También en el buen sentido. Todo lo malo que digo lo digo en el buen sentido. Pero hay mucho más por decir de Vallejo. A ver, ¿cómo puede ser? El tipo se murió en 1938. Mira la cantidad de años que han pasado y yo descubrí dentro de mi reportería muchos papeles inéditos de Vallejo, que los que estaban guardados en un maletín, los tenía una señora, y tenía cosas valiosísimas, cartas de Vallejo, eh, documentos que me ayudan a ir probando de qué murió Vallejo, que es uno de los grandes misterios que todavía hay de él, ¿no? Y accedí a muchísimos documentos, y eso lo hice yo muchísimos años después de la muerte de Vallejo. ¿Cómo es posible haber encontrado eso? ¿Cómo es posible encontrar algo inédito de Vallejo? No me lo esperaba. Entonces, creo que sí hay muchas zonas oscuras por iluminar aún. De hecho, hay muchas zonas oscuras que yo traté de iluminar y que luego les apagué el foco y las saqué del libro porque no eran importantes para este libro, ¿no? De repente para contar anécdotas, qué sé yo, pero no para este libro. Vallejo es un ser, fue una persona difícil, buena y mala maldita, y mala, pero también hay que entenderlo en su momento histórico, ¿no? Y también es importante eso a la hora de trabajar un perfil de alguien que ha muerto, ¿no? O de alguien que esté, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde estuvo? El París de los años 20, posguerra, o el París que se iba acercando a la Segunda Guerra, el Perú de la Serranía, y un mundo absolutamente machista y misógino, ¿no? Y hay que entender esas cosas. O sea, yo no puedo juzgar a un personaje desde mi visión 2021 de la vida, ¿no? También eso es importante. Pero queda muchísimo por decir de Vallejo, y como te digo, así como me pasó con Ribeiro, también tengo interés que la gente se aproxime a la poesía de Vallejo y que haya más gente que quiera iluminar esas zonas oscuras, Verónica, y creo que quedan muchas, ¿no?
Y como te digo, y finalmente lo decía al inicio, este es mi Vallejo, ¿no? Estoy seguro que si viene otra persona y hace un perfil, tendrá a su Vallejo. No sé si me dejan Perfecto. Gracias. porque tengo... Sí, muy, yo No, lo encontré perfecto. muy Muchas claro. gracias por tu respuesta. Bueno, Verónica también, además de ser escritora, es editora, así que esa pequeña revelación de que encontraste papeles inéditos de Vallejo, me imagino que ya está empezando a generar olas en el mundo editorial. Bueno, mira, por la hora yo estoy obligado a hacer la labor desagradable que siempre me toca y decir, hasta aquí nomás llegamos. Y extenderle disculpas a todas las personas que han seguido mandando preguntas, Matías Cabello, por ejemplo. Pero bueno, invitarlos a seguir participando en esto. Pero antes de eso, quisiera agradecer tanto a Daniel Tittinger como a Álvaro Bizama. Esta conversación abrió puertas, nos permitió conocer el proceso de creación de libros y también dentro de un género, el paso entre el periodismo de investigación y también la curiosidad literaria. Yo creo que eso también va a interesar a muchos futuros autores y personalmente se los agradezco y también en nombre de la Cátedra Abierta de la Universidad Diego Portales, este espacio en homenaje a Roberto Bolaño, que siempre lo pensamos como un lugar para acoger la imaginación y también la reflexión sobre la escritura, y yo creo que Daniel ha sido un invitado ejemplar, ha sido muy generoso y te agradecemos mucho. Lástima verte nada más que en una pantalla. Ya tendremos la oportunidad de replicar algo similar en carne y hueso. De Y todas maneras. gracias a ti, Álvaro. No, gracias. Agradecer a Daniel la reflexión, la confianza, el modo que mostró las tripas hoy día, que me parece que una de las gracias de la cátedra, que a veces pasan cosas como lo de Daniel, que nos contó la cocinería completa y los procesos y nada, yo creo que es yo soy feliz de escucharte, bueno, o sea. Me agarraron en un momento como rarísimo, ¿no? Que justo hoy esté hablando de esto, cuando justo hoy voy a mandar el libro en su versión final y en el primer capítulo de Vallejo aparece citado Roberto Bolaño con una novela rarísima que cuenta los últimos días de César Vallejo, Monsieur Pain, ¿no? Una novelita rara, difícil, no es de las mejores de Bolaño, evidentemente, pero ahí está. Bolaño se interesó por Vallejo. ¿Quién no se interesó por Vallejo? Gracias por haberme invitado, Rodrigo. No, un placer. Gracias, Daniel. Gracias a todos y todas que nos están escuchando, por favor. Rodrigo, tú cierras, así que. Bueno, muy bien. A la gente que nos está escuchando, yo quiero invitarlos para el 6 y 7 de mayo, falta muy poco. Ahí tenemos ya algo que está empezando a ser tradición cuando invitamos a grandes poetas mujeres de Chile a leer, y son lecturas largas. Siempre que se invita a los poetas se les da 5 o 10 minutos. Estas no son lecturas largas donde pueden leer grandes trozos de libros y explicar, y nosotros convocamos con versos de poetas mujeres que de alguna manera estimulan la conversación. El año pasado fue un verso de Hildegard von Bingen, y este año es un verso de la poeta mexicana María Sabina. Yo soy la mujer sabia en lenguaje. Podrán escuchar a Maribel Mora, podrán escuchar a Verónica Sondek, podrán escuchar a Nadia Prado, a Damsi Figueroa y también a Alejandra del Río.
Así que los dejo invitados, estos son 2 días seguidos, el 6 y el 7 de mayo, también a esta misma hora vespertina. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Álvaro. Un aplauso para ustedes dos y un abrazo directo ahí a Lima. Que estés muy bien. Gracias, amigo. Chao, nos vemos. Gracias, Guillermo. amigo. Nos Te quiero vemos. mucho. Amigo, Chao. te creo, no, también te quiero mucho.